mis generales, señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este salón, a esta sede central del Instituto de Historia y Cultura Militar. Muchas gracias por haber encontrado un hueco en las apretadas agendas y estar aquí hoy con nosotros, a pesar de las condiciones imperantes en Madrid y en el resto de España, ¿no? Y me estoy refiriendo, claro, a los que están aquí físicamente, pero no solo a ellos, sino también a todos aquellos que nos están siguiendo a distancia a través del canal corporativo de YouTube del Ejército de Tierra. Siento enormemente los inconvenientes que ha generado la implantación de las normas preventivas para la expansión de la COVID-19. Yo soy consciente de que en condiciones normales este salón de actos tendría el aforo completo en sus condiciones normales, como decía. Pero claro, el aforo COVID es exactamente la mitad y con él tenemos que vivir. Lo que sí que les ruego es que respeten escrupulosamente todas las normas que se les han dado, tanto para el acceso al edificio como para la estancia dentro del salón y como luego para proceder a su abandono. Yo comprendo que son incómodas y que son contrarias a nuestros usos y costumbres sociales, pero son imprescindibles, están diseñadas para nuestra seguridad y les ruego, por favor, que las sigan. Muchas gracias por su colaboración. Como saben, la misión del Instituto es la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico-cultural, mueble, bibliográfico y documental del Ejército de Tierra para contribuir de forma directa a lo que es la expansión de la cultura de defensa a todos los estamentos y a todos los componentes de nuestra sociedad. Y es precisamente dentro de ese ámbito de la investigación y difusión en el que se enmarca el convenio de colaboración que el Instituto tiene suscrito con la Universidad Complutense de Madrid para la constitución y financiación de la Cátedra Extraordinaria de Historia Militar, que ya cuenta con 8 años de vida y que en estos momentos estamos renovando ese convenio. Y es precisamente esta Cátedra Extraordinaria de Historia Militar, junto con la Asociación 31 de enero Tercios, la que está organizando este ciclo de conferencias, este ciclo, y sobre los tercios, súbditos de un rey, señores de su tiempo, con el cual el Instituto está francamente complacido porque es el primero de los eventos de nuestro programa anual de actividades culturales para el año 2021. Es para mí un verdadero placer dar una vez más la bienvenida a la doctora Magdalena de Paz Ispicorrales, que es la directora de la cátedra, y a don Juan Víctor Cabronera Escoba, presidente de la asociación, que a continuación ambos nos explicarán un poquito, nos dan un poco más de información sobre lo que es el contenido y los participantes en las jornadas. Y asimismo me es muy grato dar la bienvenida a don José Miguel Alberte, que es el presidente de la Asociación de Recreaciones Imperial Service, que, como verán, pues nos van a ilustrar con escenas cotidianas cómo era la vida en aquellas unidades tan prestigiosas y legendarias de la historia de nuestro ejército. No me quiero extender más porque no quiero quitar ni un minuto más a lo que es la mesa redonda, que al fin y al cabo es lo que hemos venido todos aquí a escuchar. Sin embargo, no quiero terminar sin darle una vez más gracias a todos ustedes por el calor y el cariño que demuestran acudiendo a esta cita y en fin, a todos los que nos están siguiendo a distancia, porque francamente podemos sentir el impulso y el cariño de todos ellos como si estuvieran aquí con nosotros. Por supuesto, también gracias a todos aquellos que han hecho posible con su esfuerzo y con su trabajo la celebración de estas conferencias y de forma muy particular, claro, a nuestros conferenciantes y al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, que gracias a su apoyo podemos retransmitir en directo este evento. Muchas gracias por su atención. Paso la palabra a la doctora Margarita de Pazis
Muchas gracias. General. Bueno, eso. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes, con los que están de forma presencial y con los que están conectados online. Agradezco a todos ustedes el entusiasmo y la compañía en estas jornadas que empiezan hoy. Como directora de la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar, quiero agradecer muy sinceramente a la Asociación 31 de Enero Tercios la idea que hemos llevado de forma conjunta de celebrar una actividad relacionada con los tercios. A su presidente, Juan Víctor Carboneras, autor de uno de los libros más recientes sobre los tercios, España Miniatura, Vida, Honor y Gloria en los tercios, de la editorial Edad, y de la gente que trabaja con él, que ha hecho un despliegue extraordinario de ambientación de época, como bien pueden comprobar, también con la Asociación de Imperial Service. Agradecimiento al primer director de la cátedra, Enrique Martínez Ruiz, uno de los más reconocidos especialistas militares del mundo académico, por su apoyo y por su entrega en el diseño de estas jornadas. Agradecimiento, sigo contando con la gratitud, como no podía ser de otra manera, a nuestros fieles compañeros de viaje, el Instituto de Historia y Cultura Militar, desde que la cátedra se creó mediante un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Complutense allá por el año 2012. Y después hemos seguido juntos con la creación también en el año 2017 del título propio de especialista en Historia Militar. Han colaborado desde entonces como financiadores, colaborando con nosotros de forma desinteresada, de forma entusiasta, y además ahora nos acogen en su casa para celebrar estos 4 días, desde hoy hasta el jueves incluidos. Nosotros, desde la organización, queríamos homenajear a nuestros queridos tercios, a todos los que de una u otra manera se vinculan con ese ejército hispánico en los siglos XVI y XVII, esos héroes olvidados, no siempre reconocidos en su valor, en sus hazañas, en sus victorias y también en sus derrotas. De ahí el título de esta actividad científica, Jornadas de los Tercios, súbditos de un rey y señores de su tiempo. Por supuesto, nada de esto hubiera podido celebrarse sin la participación de nuestros reconocidos especialistas en la materia, que de una manera entregada enseguida dijeron que sí a su participación. Algunos de ellos no han podido estar hoy aquí, como hubiera sido su deseo, pues que otros compromisos previos se lo han impedido, y aunque no están todos los que son, hay muchos a quienes veremos presencialmente o a través de las pantallas en forma online. Desde profesores universitarios hasta investigadores, pasando por gestores y personal activo de revistas especializadas en historia militar de alta divulgación, pasando por marinos, pintores, fotógrafos de batallas, escritores, novelistas, recreadores históricos que nos acompañan transportándonos a esa época, y un grupo de baile renacentista que nos va a deleitar el último día de estas jornadas como cierre, yo creo que como broche de oro de las mismas. Quiero expresar también mi agradecimiento a los moderadores que nos van a acompañar en estas sesiones, al coronel Manuel Casas Campero del Instituto de Historia y Cultura Militar, que será quien modere la sesión de hoy, a Luis Togores, una de las almas de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que lo hará mañana, al capitán de navío y director de la revista de Historia Naval José Ramón Vallespín, moderador del miércoles, y a Juan Víctor Carbonera, que lo hará el último día. También expreso mi más profundo reconocimiento y gratitud a la editorial Edad por colaborar con nosotros en la edición de carteles y dípticos de manera desinteresada, a la revista Despertaferro de Historia Militar, en particular a Javier Gómez Valero por su extraordinaria contribución, y a las miniaturas 1898, al igual que al grupo Chiara Estella, recreación de esa danza renacentista a la que hacía alusión hace un momento, a su directora artística, María del Pilar San José, y a María Pilar Martín en su dirección coreográfica. Las jornadas, como figuran en los dípticos y en el programa, se van a desarrollar siguiendo mesas redondas que irán presentando los respectivos moderadores. Hoy lunes el tema central serán los tercios, creación, organización y ocaso. Mañana martes los especialistas hablarán sobre los tercios en campaña. El miércoles lo harán sobre los tercios en el mar. Y el último día, el jueves, se analizará la presencia de los tercios en las artes y en la cultura. Cada mesa redonda la organizará el moderador, que facilitará un tiempo máximo de 20 minutos a cada uno de los ponentes que intervienen en cada sesión, tras la cual habrá preguntas y debates entre ellos y con el público asistente y el que está online. Todo ello si nos da tiempo. Les ruego a todos encarecidamente que se atengan a esa forma de contabilizar el tiempo, porque debemos cerrar la sesión todos los días a las 8 de la tarde. Ahora habrá un reloj que marque rigurosamente los tiempos de cada participante. Acabo mi intervención agradeciendo de nuevo a todos ellos por participar, a los organizadores, a los ponentes y al público, y por supuesto a quien tan generosa y desinteresadamente, como decía al principio, nos ha acogido en su casa en el Instituto de Historia y Cultura Militar.
Por último, pero no por ello menos importante, a los alumnos, al público, entusiastas de la historia militar que nos han querido acompañar en estos días. Puesto que el aforo era limitado, han sido seleccionadas por riguroso orden de inscripción y me consta que, dadas las medidas estrictas de aforo que la pandemia nos impone, no han podido venir aquí de forma presencial como era su deseo. Sé que muchos se han quedado fuera, lamento profundamente esta circunstancia, pero nos están siguiendo online y les agradezco muchísimo su entusiasmo y su asistencia. A todos ellos, a ese público fiel que siempre nos sigue en nuestras actividades, a todos los demás que he mencionado, muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Víctor Carboneras Cova. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy Juan Víctor Carboneras, presidente de la Asociación 31 Enero Tercios, como bien han indicado los presentes aquí en esta mesa. Además, soy historiador por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en monarquía hispánica, y como bien ha comentado mi queridísima amiga Magdalena, también soy autor del ensayo histórico España Miniatura, Vida, Honor y Gloria en los Tercios. Después de tantos años de trabajo, para nosotros la Asociación 31 Enero Tercios es un verdadero orgullo la posibilidad de coorganizar esta jornada de los tercios con los mejores especialistas en la materia. Han sido meses muy difíciles, no solo también en lo personal, sino también en lo laboral, para el desarrollo de esta actividad. Y la verdad que estamos muy satisfechos, porque lo hemos hecho junto a dos instituciones que son básicas para el entender de la historia. En primer lugar, la Cátedra de Historia Militar de la Universidad Complutense y, en segundo lugar, esta santa sede donde nos acogen, este Instituto de Historia y Cultura Militar. En primer lugar, pues sí que, pues muchos de nosotros, historiadores de formación, obtuvimos en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense nuestro saber de la historia. Y también muchas de las tardes nos las pasábamos por aquí. Veníamos a presentaciones, a charlas, debates, conferencias, donde se celebraban en esta santa sede, como decimos, en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Imagínense lo que supone estar hoy aquí para nosotros. Es decir, supone la verdad que un verdadero reconocimiento a todo ese trabajo que venimos desarrollando durante todo este tiempo. Y para nosotros la verdad que es un orgullo. Recordarles, por supuesto, que la Asociación 31 Enero Tercios nació con un objetivo fundamental, y es ser el nexo de unión entre diferentes agrupaciones, colectivos, asociaciones, historiadores, la población civil que estaba interesada en los tercios. Estas jornadas son fruto de todo ese trabajo, de esa idea que tenemos como base principal. Y, por supuesto, todo esto se enmarca dentro de una semana de actividades que vamos a desarrollar en relación con el Día de los Tercios que celebramos el próximo día 31. Sí que, por supuesto, desde aquí, mostrar nuestro más sincero agradecimiento no solo a Magdalena de Pazis por su coorganización de esta actividad, sino también por tener las puertas de su despacho abiertas para cualquiera de nuestras iniciativas. Mostrar también nuestro más sincero agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Militar, porque sin ellos no hubiera sido posible el desarrollo de esta actividad. Y es así como tenemos que indicarle. Y hacerlo de verdad público, que estamos muy contentos de estar aquí. Por supuesto, también mostrar nuestro más sincero agradecimiento al Grupo Editorial EDAF, que ha aportado su granito de arena también para el desarrollo de la actividad, a 1898 miniaturas, con los cuales vamos a obsequiar a todos los ponentes y moderadores con una miniatura de un arcabucero español de 1580. Una auténtica preciosidad que luego vamos a poder mostrar. Y la verdad que ha sido un trabajo, pues la verdad que minucioso, totalmente fiable a la historia. También quería mostrar mi agradecimiento a José Miguel Alberte y todo el grupo de Imperial Service, porque colabora con nosotros en todo. Y ya no sabemos ni cómo darles las gracias por estar siempre con nosotros. De verdad que muchísimas gracias. Y, por supuesto, no me puedo olvidar de mis amigos de la librería Tercios Viejos, que les van a acompañar también con los libros de todos los ponentes que van a pasar por aquí, donde van a poder obtener sus grandes obras. Y recordarles, por supuesto, que la Asociación 31 Enero Tercios está a disposición de todos ustedes. Queremos seguir celebrando todo este tipo de actividades como venimos desarrollando todos estos años atrás. Quien quiera colaborar, por supuesto, al final de la sala van a poder encontrar una mesa donde van a poder hacerse socios, que no solo van a servir para colaborar, sino también van a servir para participar en el resto de actividades que vamos a desarrollar, que, como les digo, son muchas y muy variadas. Solamente quería mostrar mi más sincero agradecimiento a todos, espero que disfruten de las jornadas y gracias a todos por venir. Muchas gracias. El coronel Manuel Casas, antero estoy destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar y estoy encargado de la ponencia de los tercios y en este momento estoy participando como moderador en esta primera sesión de las jornadas de los tercios, súbditos del rey, señores de su tiempo. La mesa redonda de hoy lunes 25 de enero tiene como título genérico Los tercios, creación, organización y ocaso.
Ya ha explicado Madalena también la dinámica que vamos a seguir en esta mesa redonda, y solo me queda entonces presentar muy someramente los currículum de los participantes, de los 3 participantes que van a ser los conferenciantes de hoy. En primer lugar, va a hablar don Enrique Martínez Ruiz, que es, resumiendo muchísimo su enorme currículum, es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor invitado en numerosas universidades extranjeras, invitado en centros de investigación extranjero, autor de 300 publicaciones especializadas, más de 300, académico de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, poseedor de la Gran Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil, de la Gran Cruz de primera clase con distintivo blanco del Ejército de Tierra, así como de la Armada. Y muchas otras facetas que, por resumir, no digo más para poder dar más tiempo al conferenciante. El título de su presentación va a ser La creación de los tercios en el contexto de la política militar de Carlos V. Don Enrique, por favor. Bien, pues mis primeras palabras van a ser, lógicamente, de agradecimiento, un triple agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Militar, porque siempre nos acoge con un enorme afecto y consideración, tal y como ha ocurrido esta tarde. A la Cátedra de Historia Militar, con la que yo tengo un vínculo muy estrecho, tanto antes como ahora, y por supuesto a la Asociación 31 de Enero Tercios. A los 3, muchísimas gracias por acordarse de mí en una ocasión como esta. Y tal y como han visto en el programa y como han oído al coronel, al que agradezco su amable presentación, pues les voy a hablar muy someramente de cómo se llega al momento en que los tercios aparecen en el ejército español. Y el punto de arranque pues tiene que ser el momento en que empiezan las guerras entre Carlos V y Francisco I en 1521. Es un momento en que la situación de Carlos no era nada buena, porque las comunidades todavía estaban en plena acción aquí en la península. Hasta el 23 de abril de ese año, de 1521, no quedaría resuelto el conflicto. Las Germanías en Levante eran otro foco conflictivo que tenían que atender los ejércitos reales que quedaban aquí en la península. Y para colmo, los subsidios que se habían votado en las distintas cortes que se habían celebrado antes de que Carlos V, ya elegido emperador, tuviera que trasladarse a Alemania para ser coronado en Aquisgrán y recibir así en pleno derecho el Sacro Imperio Romano Germánico, eran las cortes de Valladolid, donde se habían votado 600.000 ducados, las de Zaragoza unos meses después, todo esto en 1518, las de Zaragoza 200.000 ducados, y luego las de Santiago y la Coruña, que se celebraron prácticamente cuando el rey ya estaba dispuesto a marcharse a Alemania con toda rapidez. Bueno, ninguno de estos subsidios fue cobrado, de manera que la situación del emperador era bastante grave en el terreno económico. Un paliativo a esta penuria económica podría haber sido el envío que hizo Hernán Cortés cuando conquistó México, que envió en 3 galeras un enorme tesoro, y entre ese tesoro pues estaban todo el ajuar de Moctezuma, un ajuar de una riqueza extraordinaria. Eso tenía que haber llegado en 1522, pero un corsario francés, Jean Fleury, o Juan Florín, el florentino, como le llamaban los españoles de la época, esperaba esas 3 carabelas que había enviado Cortés, las esperaba en las Azores. Y aunque salieron desde aquí, desde la península, un par de navíos de guerra para proteger el acceso,
de las carabelas a la península, pues la verdad es que no lo pudieron conseguir. Estaba Jean Florin esperándolo con un gran barco de 300 toneladas y además contaba con otros 7 que había fletado su patrón. Dango era un italiano que se había sentado en Bretaña y que estaba al servicio del rey de Francia, pero en realidad estaba a su propio servicio porque estaba propiciando ataques corsarios y su instrumento más decidido era precisamente el florentino. El botín que consiguió Fleury en esta acción pues fue bastante sustancioso. Fueron 62.000 ducados de oro, unos 150 kilos de perlas y 30 toneladas de azúcar. Y a todo eso hay que añadir el considerable tesoro que suponía el ajuar de Moctezuma. El hecho fue bastante significativo porque parece ser que por esa fecha fue cuando Francisco I dijo que él no conocía ninguna cláusula del testamento de Adán en donde se repartiera el mundo entre portugueses y castellanos, mostrando abiertamente la oposición a ese reparto que se había establecido en las bulas pontificias y sobre todo en el Tratado de Tordesillas de 1492. A partir de este suceso, la relación con América cambia por completo. Ya no se consentirán que vayan barcos aislados. Tendrán que salir todos en conserva, es decir, en convoy. Y, mientras tanto, el desarrollo de la guerra, el emperador lo había ido desviando hacia Italia para expulsar a los franceses del milanesado. Y allí en el milanesado se lucha desde 1522 a 1525. En ese año, el 24 de febrero, se consigue una resonante victoria sobre los franceses en Pavía, que va a ser el preludio del final, pero que llegaba, como decía, en una penuria económica que lo único que había hecho la guerra había sido agravarla todavía más desde el punto de partida. Y en esa situación de penuria es cuando el emperador va a tomar una de sus decisiones que constituyen una de las reformas militares más importantes del reinado, que consistió en la reducción de los efectivos de las guardas de Castilla. Esas guardas de Castilla son en realidad el primer ejército permanente español y la constituían 25 compañías de 100 efectivos cada una de ellas, es decir, un total de 2.500 hombres. Su reducción significaba un ahorro bastante significativo porque este cuerpo era esencialmente de caballería y dentro de la caballería predominaba la caballería pesada, que era muy costosa de mantener. Era también una persistencia medieval que el desarrollo de la guerra estaba dejando obsoleta con una gran rapidez, y esta reforma consistió lisa y llanamente en una reducción de los efectivos. No se modificó ningún otro elemento orgánico. De forma que la caballería pesada, los hombres de armas, quedaron reducidos en un 45% y los jinetes, la caballería ligera, en un 40%. Aproximadamente esos 2.500 hombres quedaban reducidos poco más o menos a la mitad. En los años siguientes continúa la guerra con Francia. Los problemas alemanes se agravan como consecuencia del rápido desarrollo de la reforma. Los turcos están a las puertas de Viena, la tiene sitiada, y así se configuran los tres grandes frentes que están presentes en la vida militar del emperador. A partir de este momento son frentes que están abiertos: franceses, protestantes y turcos. Y estos tres frentes van a hacer que la guerra sea una constante en el reinado de Carlos V. Pues bien, desde que se iniciaron las campañas, el cuerpo expedicionario español va adquiriendo una importancia creciente dentro del ejército imperial.
El ejército imperial era un mosaico, un mosaico militar, compuesto por efectivos muy diversos, procedentes de todos los estados que gobernaba Carlos V o de los que Carlos V era protector. Y aprovechando el año de 1535, tras la conquista de Túnez, aprovechando que se encontraba en un momento glorioso, desde mi punto de vista, el momento militar más glorioso del emperador, incluso más que el derivado de la batalla de Milver, aprovechando que además estaba en paz con Francia, que el agobio de los turcos no era considerable, se decide entonces Carlos V a dar una organización más sólida a esos heterogéneos efectivos que componían su ejército. Y para ello pues va a publicar la denominada Ordenanza o Instrucción de Génova de 1536. Esa ordenanza dejaba de manifiesto la preferencia del emperador por los efectivos españoles. Y así, los mandos de las compañías españolas se reservaban exclusivamente a individuos españoles, de la misma forma que los efectivos de esas compañías solamente tendrían como componentes a los españoles. Y desde ese año, desde que sale la Ordenanza de Génova de 1536, los elementos más característicos de la monarquía hispánica serían los tercios. Su número iría en aumento y acabarían por designar con gran inexactitud al ejército de la monarquía hispánica, puesto que los tercios no eran todo el ejército, sino que era solamente una parte de ese ejército. En ningún momento, según las estadísticas que tenemos, llegaron a superar el 10% de los efectivos que movilizó la monarquía hispánica. Estas unidades fueron creadas para combatir en el exterior. En la península, en el siglo XVI, solamente intervinieron en el reinado de Felipe II, en la conquista de Portugal y en la sublevación de los moriscos de las Alpujarras. Además de esa peculiaridad de combatir solo en el exterior, fueron unidades que se crearon para que perduraran, y no como el resto de las tropas que eran habituales en la época, en donde todavía había un fuerte regusto medieval. Eran tropas que se organizaban para una campaña. Cuando esa campaña terminaba, normalmente se disolvían y en la siguiente campaña volvían a recuperarse o se reclutaban fuerzas nuevas. Entonces, con estas dos reformas, con la de 1525 y la de 1536, quedaban configuradas dos áreas claramente diferenciadas en las posibilidades militares del emperador. Por un lado estaban las guardas, a las que me refería hace un momento, que eran el elemento fundamental de lo que podemos considerar el ejército interior, para actuar aquí, en la península y en las fronteras españolas de la península. También había un ejército exterior, como acabo de decir, para actuar fuera de la península y en el que los tercios eran una de las unidades especialmente preparadas y organizadas para ese tipo de guerra. Las guardas estaban basadas en la caballería. Los tercios era una fuerza de infantería especializada. Las guardas tenían una organización que el tiempo estaba dejando obsoleta con muchísima rapidez. En cambio, los tercios nacían perfectamente adaptados a los tiempos y estaban llamados a tener un gran predicamento profesional y una heroica trayectoria militar que los va a convertir en dueños y señores de los campos de batalla durante más de un siglo. Por otro lado, tanto 1525 como 1536 son 2 años de especial significación en la dinámica militar imperial. Decía al principio que el 24 de febrero de 1525 las tropas imperiales obtenían en Pavía un destacado triunfo sobre los franceses,
que veían destrozada su caballería por la infantería española en una acción sin paliativos. Mucho de lo más granado de la nobleza francesa quedó en Pavía y el mismo rey Francisco I fue hecho prisionero por unos infantes. Y si esto ocurría en febrero de 1525, en abril de ese mismo año es cuando aparecía la ordenanza que reducía las guardias. Cabe preguntarse, ¿puede influir el resultado de la batalla en esta reforma de las guardas, de la caballería de las guardas? Pues la verdad es que yo la respuesta no la tengo. No he encontrado ningún testimonio documental que pueda darme una explicación al respecto. Entonces, lo que tengo son alguna conjetura. Porque son dos acontecimientos de una gran importancia, que están separados por algo más de un mes. Y no parece lógico que en tan poco tiempo pudiera prepararse una medida tan importante como la reducción de las guardas. Es posible que, yo creo que es lo más probable, casi lo seguro, que estaría ya trabajándose en este proyecto de reducción de las guardas cuando se produjo la victoria de Pavía. Porque es que además había un antecedente que ya había demostrado la eficacia de la infantería en el campo de batalla, que es la batalla de Bicoca, que fue también otro triunfo de tal calibre que ha quedado como una expresión en nuestro lenguaje coloquial. Cuando queremos decir que algo ha sido fácil y muy provechoso, decimos esto es una bicoca. Tiene su origen precisamente en esa batalla. Yo por eso pienso que la coincidencia de la batalla de Pavía y la reducción de las guardas es, pues eso, una mera coincidencia de dos hechos que estaban desarrollándose por caminos y por derroteros distintos. Además, uno estaba teniendo lugar aquí en España, en las guardas, mientras que el otro, Pavía, tuvo lugar en Italia. Y por otro lado, 1536 también es el otro año importante porque la ordenanza que se publica entonces ya muestra una tendencia clara, y es que se reconoce el papel que la infantería va a tener en el futuro del arte militar, del arte de la guerra. Entonces, en este sentido, el significado de la ordenanza es inequívoco porque va a ser la pionera de una rica trayectoria de resultados y de iniciativas que van a potenciar el papel de la infantería. Y además tiene lugar en un momento en el que, como decía también hace un momento, la exaltación militar del emperador es clara. Con mucha frecuencia pensamos que el momento glorioso por excelencia de Carlos V fue la victoria en Milver. Evidentemente fue una gran victoria, pero su trascendencia viene más bien marcada por el cuadro de Tiziano, que nos lo presenta como el guerrero vencedor, y si tenemos en cuenta los sucesos que pasan inmediatamente después de Milver, pues vemos que el resultado de la batalla no fue ni tan duradero ni tan definitivo como en principio pudiéramos pensar, siendo, insisto, una gran victoria. En cambio, la conquista de Túnez, pues tiene una proyección de años de paz, de tranquilidad, en donde efectivamente el gran vencedor de ese episodio fue el emperador Carlos V. En definitiva, los orígenes de nuestros tercios vienen marcados por dos momentos fundamentales y dos momentos de enorme importancia que tendrán una trayectoria en el futuro de la monarquía hispánica y de nuestro ejército. Por un lado, el reconocimiento de que los tiempos de la caballería pesada habían pasado. Ya no iba a ser la caballería la que se impusiera en el campo de batalla. La acertada conjunción de las picas y de los arcabuces y mosquetes impedirían que esas cargas demoledoras de la caballería pesada hubieran pasado
a la historia. Y de la misma forma que la infantería se renovó, la caballería tendría también que renovarse, pero eso ocurriría prácticamente un siglo después. En ese siglo, los tercios, la infantería española escribiría pues sus páginas más gloriosas dentro de lo que ha sido la historia de nuestra monarquía. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Bueno, don Fernando Martínez Laínez va a ser nuestro próximo conferenciante. Le tengo a mi derecha. Como apuntes muy definitorios de su currículum, podríamos decir que es el gran divulgador de la historia de los tercios. Es de profesión escritor y periodista, doctor en Ciencias de la Información, pero sobre todo lo que confluye aquí en estas charlas es como autor de novelas como por ejemplo Una pica en Flandes, La epopeya del camino español y Pisando fuerte, y también la trilogía de la senda de los tercios. Además, me pide que haga hincapié en su condición de miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Camino Español. El título de su disertación va a ser Doctrina, Innovaciones Tácticas y Organización de los primeros tercios desde el Gran Capitán. Cuando quieras, don Fernando. Bueno, primeramente quisiera expresar mi agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Militar, y en concreto al director del Instituto, el coronel Manuel Casas, está con nosotros, la profesora historiadora. Bueno, ya estamos aquí. Esto es, parece que hemos dado un atraco aquí y estamos voltando a la casa. Bueno, ¿se me oye? Vamos a ver, bueno. Como decía, también mi agradecimiento a la profesora Margarita de Pacis por llevar adelante la organización de estas jornadas, y buenas tardes a todos, porque a todos los que de un modo u otro han participado, colaboran en estas jornadas y contribuyen a su difusión. Yo lo que voy a tratar de esbozar en este breve tiempo es los antecedentes de la nueva infantería española que dio origen a los tercios y la evolución táctica que propició la hegemonía de estas unidades durante el siglo XVI y gran parte del siglo XVII. Como es evidente, los tercios no surgieron de la nada, sino que fueron fruto de una evolución que empezó a tomar forma a finales del siglo XV en la Guerra de Granada. Su génesis remota, por tanto, está en el espíritu combatiente castellano, encauzado y desarrollado en las enseñanzas tácticas de los reyes católicos, y en especial de Fernando el Católico, con el Gran Capitán como brazo armado de las reformas militares que impusieron la supremacía hispana en Europa. El final de las guerras civiles en Castilla y la Corona de Aragón y la Reconquista, después de la toma de Granada, habían dejado una España pues muy guerrera, una España pletórica de fuerza y con deseos de expansión. Existía una especie de energía bélica acumulada que el descubrimiento y exploración de un nuevo mundo en América se prolongó con esas guerras que Francia e Italia que nos han descrito hace unos minutos, y en la conquista de las plazas del norte de África por iniciativa del cardenal Cisneros. Los inicios de este recorrido, que anticipa la creación de los tercios, pueden seguirse en 3 ordenanzas militares que entre octubre de 1495 y febrero de 1496 sentaron las bases de la organización militar en Castilla. La reforma se asentaba sobre bases jurídicas, organizativas y logísticas, y, como hemos mencionado, se venía gestando en un círculo de humanistas y funcionarios en el que se incluían personajes como Alonso Fernández de Palencia, con su obra Tratado de la Perfección del Triunfo Militar, en 1459, que es una reflexión humanista del fenómeno bélico en los nuevos tiempos. Se partía, pues, de 2 datos fundamentales, en mi opinión. Uno, el espíritu combativo heredado de la Reconquista, y el hecho de que el combatiente de a pie nunca había sido infravalorado en España, al contrario, por ejemplo, de lo que ocurría en Francia. Una valoración del factor humano debida quizá a la escasez de hombres por el déficit demográfico crónico que todavía nos caracteriza hoy día y que se viene arrastrando desde aquella época. Como digo, a la vista del espíritu combativo existente en la península,
Alonso de Palencia se preguntaba por qué, si las gentes de España eran las más hábiles guerreando, no obtenían victoria y fama duraderas. Y se respondía que para llegar a eso eran necesarias 3 cosas: orden, disciplina y obediencia. Y entonces Palencia busca en Italia las lecciones de ese orden y obediencia que harían triunfar a las armas españolas si se cumplieran esas enseñanzas. Algo que tendría lugar mucho antes de lo que el tratadista que comentamos, Palencia, pensaba, ya que, respecto a la disciplina, todos los comentaristas coetáneos coinciden en señalar que los soldados españoles a principios del siglo XVI ya se distinguían por ser disciplinados y sufridos. La primera ordenanza de 1495, a la que hemos hecho referencia, establecía el armamento general para todos los hombres combatientes que debían pasar revista 2 veces al año. La intención era que todos los vasallos estuvieran armados según sus posibilidades económicas y prestos para acudir al llamamiento real. En la segunda ordenanza, dictada en Tortosa en enero de 1496, se asentaba el funcionamiento de la tesorería y la base económica de la Fuerza Armada mediante un sistema de licencias, veedores y pagos. La tercera ordenanza, dada ese mismo año, establecía los porcentajes de reclutamiento en relación a la población general, una 12ª parte, lo que suponía disponer de entre unos 80.000 y 100.000 hombres que estaban listos para ir a la guerra al servicio de la corona. Todas estas disposiciones fueron ampliadas en la Gran Ordenanza de 1503, firmada por el rey Fernando el Católico en Barcelona. La ordenanza esa deja patente la adopción del modelo suizo con los piqueros en sustitución de los lanceros castellanos. Esa reglamentación, por otra parte, marcaría la tendencia al aumento de los piqueros, espingarderos y arcabuceros en detrimento de los rodeleros y ballesteros, y culminaría una etapa de ordenamiento táctico que se mantuvo sin grandes variaciones hasta el final del siglo XVII. En conjunto, la reorganización militar, debida sobre todo a Fernando el Católico, define una evolución táctica sobre bases jurídicas, logísticas y administrativas, una labor que se había ido gestando desde mediados del siglo XV en el círculo de los consejeros de la corona. El signo trascendental de la evolución fue la aparición preponderante de la infantería. Era un proceso sustentado orgánicamente en una serie de medidas que ya hemos mencionado, fomentadas por los reyes católicos y que tenían en cuenta 2 ideas fundamentales: la colaboración de todo el pueblo en la defensa del reino y la creación de milicias concejiles, milicias populares, diríamos hoy. La experiencia adquirida en la Guerra de Granada fue la base que permitió impulsar la transformación posterior y de la que surgió un ejército que, tras articular con éxito las diferentes tradiciones, se convirtió en la maquinaria militar mejor engrasada de Europa, bajo las órdenes del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el mayor genio táctico que ha dado España. Entre la Guerra de Granada y Ceriñola se produjo una transformación militar contundente y muy rápida en 3 niveles: fortificación, legislación militar y armamento. Una transformación que anunciaba ya los triunfos en los siglos XVI y XVII. Desde finales del siglo XV, otro supuesto básico fue la consideración de que en futuros conflictos el adversario principal iba a ser Francia. Eso hizo que los reyes católicos se preparasen para el enfrentamiento, reforzando la arma fundamental del poderío militar francés, y era la caballería pesada, los hombres de armas. Era preciso, pues, dotarse de los medios necesarios para contrarrestar a Francia, y en esa dirección se reforzó la caballería pesada hispana con la creación en 1493 de las Guardas de Castilla, con 2.500 lanzas repartidas en 25 capitanías. Fue la primera unidad militar permanente de la corona, pagada directamente por esta, a la que se añadieron elementos de caballería ligera o lanzas jinetas. Había también otras unidades montadas de nobles que recibían pago del rey a cambio de situar esa fuerza sobre el campo de batalla durante el tiempo que durase el conflicto. Pese a estas bien calculadas reformas, surgidas de la Guerra de Granada, la mayor parte de la caballería hispana era ligera y se adaptaría o tomaría un papel auxiliar siempre con respecto a la infantería. Dentro de las tropas pagadas por la corona estaban también los combatientes a pie de las municipalidades y los espingarderos, que introducían un elemento de modernidad al que Fernando el Católico dedicó especial atención. Y además estaban las huestes que aportaban los nobles todavía, pagadas por el rey mientras duraba la guerra.
Importante era también el papel de la artillería como arma a disposición casi exclusiva de los monarcas, y en la que se produce un cambio fundamental, al sustituirse los cañones de hierro por los de bronce, con un sistema de forja que se cambió por el de fundición. Y fueron también los reyes católicos quienes sentaron las bases de la organización y empleo de la artillería. Seguía siendo, sin embargo, un arma muy costosa y de difícil transporte, y en ella se incluían las minas para volar murallas desde el subsuelo, en la que se distinguieron Francisco Ramírez de Madrid, la conquista de Málaga, y luego mucho más Pedro Navarro en Italia. Los reyes prohibieron además que los nobles tuvieran trenes de artillería propio y contrataron especialistas extranjeros cuando lo consideraron necesario. Como resultado, ya Maquiavelo afirmaba en 1494 que no hay muro, por grueso que sea, que la artillería no pueda destruir en pocos días. Otro de los factores fundamentales a partir de la conquista de Granada sería el empleo de la pica larga, en el que la infantería suiza se había adelantado al resto de Europa, creando el llamado modelo suizo, con formaciones cerradas de combatientes en orden estricto. La pica era un arma larga que solo requería para su uso una firme voluntad y férrea disciplina, dos cualidades que los soldados españoles de aquel tiempo tenían bien asimiladas. En 1497 la fuerza del grueso de los peones ya estaba dividida en terceras partes. Un tercio con lanzas a la manera suiza, picas, un tercio de escudados o rodeleros, protegidos por sus escudos, que causaban estragos entre las filas enemigas, y un tercio de ballesteros y espingarderos repartidos en cuadrillas de unos 50 hombres. Así lo testimonia ese mismo año el historiador Jerónimo Zurita en los Anales de la Corona de Aragón, cuando dice: repartiéronse los peones en tres partes, un tercio con lanzas, como los alemanes y suizos las traían, que llamaron picas, el otro tercio tenía el nombre antiguo de escudados, y el otro de ballesteros y espingarderos. Otra enseñanza decisiva a la hora de ir forjando el nuevo ejército fue el empleo de las armas de fuego individuales, cuyo papel resultó cada vez más importante. Los cuadros de espingarderos completaban las formaciones de lanceros y alabarderos y ya eran capaces, a principios del siglo XVI, de moverse en cuadro cerrado al modo de los suizos, formando así una infantería que ya causaba admiración cuando Fernando el Católico viajó a Nápoles en 1507 y se entrevistó en Italia con el gran capitán. Para entonces, el grueso de la infantería había pasado de ser una masa amorfa de peones a quedar distribuida ordenadamente en un tronco principal con tres ramas: piqueros, ballesteros y espingarderos arcabuceros, con los ballesteros en proceso de extinción y los peones elevados al rango de infantes, combatientes de la nueva infantería. Incluso antes, al final de la Guerra de Granada, ya podían apreciarse con claridad ciertos aspectos tácticos que marcaban la evolución militar de la nueva etapa. Un ejército real unificado, el incremento cuantitativo y cualitativo de la infantería, el empleo masivo de la artillería y el desarrollo de servicios como los batidores y la sanidad. Esto es algo que se evidencia, por ejemplo, en la primera expedición del gran capitán a Nápoles en 1495 por la distribución de la tropa empleada. Para esta empresa se embarcaron 5.000 peones y 600 lanzas de caballería ligera, lo que se llamaban lanzas jinetas, lo que dejaba en claro el empleo de la infantería como arma predominante. A esto se añadía una pequeña fuerza de artillería y un Estado Mayor que incluía un tesorero, un vedor, 4 contadores y otros tantos consejeros. Puede decirse que la puesta en práctica de las reformas que llevó a cabo Fernando el Católico no alcanzó concreción definitiva hasta la batalla de Ceriñola en 1503. Hasta entonces la adopción de las nuevas tácticas estaba todavía en fase que podríamos llamar experimental, embrionaria, como se vio en la batalla de Seminara en 1495, cuando las tropas castellanas fueron barridas por la caballería pesada francesa en el marco de la guerra de 1494-98 en Italia. Una lección que el gran capitán aprendió para siempre y de la que se tomaría cumplida revancha en Ceriñola. En Ceriñola se sentaron las bases de un nuevo modelo de guerra fundado en la combinación de infantería y armas de fuego, lo que supuso la derrota de la caballería pesada en campo abierto y añadió una nueva dimensión a la infantería en la guerra. Las armas de fuego individuales de la infantería, por otra parte, no eran caras de fabricar, traspasaban las armaduras, derribaban a los caballos y requerían menos entrenamiento que los arqueros. Por este motivo resultaba más práctico utilizarlas en grupos numerosos y, como eran vulnerables al ataque enemigo, necesitaban la protección de las picas en el choque. El legado del gran capitán perduró mucho tiempo, aunque últimamente la historiografía anglosajona tiende a rebajar la importancia de las innovaciones de Fernández de Córdoba.
unas innovaciones que podríamos articular en 3 principios fundamentales. Formación de un ejército de intervención exterior profesional destinado a combatir en Italia. El papel de la infantería como fuerza medular, organizada en compañías y coronelías, y la integración de fuerzas extranjeras en el ejército de la corona hispánica de modo permanente. O sea, un ejército multinacional que se fue haciendo a medida de las necesidades bélicas del momento. Así, la gran contribución de los españoles fue, además de la importancia otorgada a las armas de fuego portátiles, la innovadora coordinación de picas y arcabuces, fuego y choque, que terminó siendo no solo una coordinación de armas, sino también de naciones, como correspondía a una corona que integraba varios reinos y estados. Los españoles fueron también los primeros en emplear masivamente las armas de fuego y en mayor proporción que otros países, y nunca perdieron la hegemonía en el uso de ese armamento. En consecuencia, gracias al papel innovador que supuso la combinación entre los tiradores individuales, la fuerza de choque de los piqueros, el correcto empleo de la caballería ligera y el avance de la poliorcética en los asedios, los tercios, aún antes de su nacimiento formal, se habían situado ya a la vanguardia de los cambios militares en el siglo XVI. Los tercios nacieron en una fecha incierta, entre octubre de 1534 y 1536, cuando el emperador Carlos ordenó reorganizar las compañías de infantería española en Italia con la llamada Ordenanza de Génova en 1536, en la que dictaba instrucciones para pagarlos. La disposición creaba 3 mandos y jurisdicciones militares correspondientes a los 3 estados más importantes de Italia, el Ducado de Milán y los reinos de Nápoles y Sicilia. Esa fue la base de los que llamados luego tercios viejos, a los que se añadieron otros de menor duración según las necesidades. Constituían en total un ejército de unos 20.000 infantes, de los que solo unos 7.000 eran españoles, destinados a mantener fuerzas permanentes de la corona hispana para proteger en Italia los 3 estados antedichos, Milán, Nápoles y Sicilia. Al frente de cada tercera parte del conjunto total de fuerzas en Italia se puso a un capitán muy distinguido, que nombraron un maestre de campo, con autoridad sobre los capitanes de las compañías, y él mismo, además del mando del tercio, mandaba una compañía propia. Cada tercio, decía la orden, tenía 2 compañías de arcabuceros, y el tercio de Málaga, que también estaba incluido en la ordenanza, solo tenía una, con una compañía reclutada en Jaén, de la que hemos perdido el rastro. Yo, por lo menos, no lo he seguido. El mando de las compañías de los tercios quedó reservado exclusivamente a los españoles, aunque se mantuvo en sus puestos a los veteranos italianos y borgoñones. La infantería alemana está organizada de otra manera, se organizaba por su cuenta en regimientos y no admitía a españoles ni a italianos. En cuanto al tercio de Málaga, que hemos mencionado antes, estuvo de guarnición en Niza y la Provenza y terminó desapareciendo, como ocurría con frecuencia, una vez desaparecido el maestre de campo que los mandaba. Bueno, vamos terminando ya. Aquí. Un segundito. Vale. Bueno, al frente de cada tercera parte de ese conjunto de fuerzas, de total de fuerzas en Italia, se puso a un capitán muy distinguido, como hemos dicho, que era el maestre de campo, y cada tercio tenía, según decía la ordenanza también, 2 compañías de arcabuceras, más el tercio de Málaga al que hemos mencionado. Perdón un segundo, que aquí me parece que se me ha olvidado algo. Bueno, en realidad, algo que se me ha extraviado aquí, pero lo que les tengo que decir no tiene mayor problema. Lo único que les quería decir ya, resumiendo para terminar, es que la evolución que da origen a los tercios fue esencialmente el producto de una transformación continuada bajo el impulso de los reyes católicos, con innovaciones paulatinas de organización, armamento y doctrina que alcanzaron categoría modélica con el gran capitán, pero que se venían produciendo desde hacía bastante tiempo con el desarrollo de los cuadros de picas en el choque y el aumento de la proporción de armas de fuego individuales. Y es así como terminaron organizándose y combatiendo los tercios, como veremos a lo largo de estas conferencias. Muchas gracias. A continuación, Eduardo de Mesa Gallegos nos va a hacer una exposición
cuyo título es Desmontando la teoría de la revolución militar, los efectivos, el armamento y la oficialidad de los tercios. Eduardo de Mesa, a título de presentación solamente, es máster en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene 2 doctorados, uno de ellos en la University College de Dublín. También podemos decir que ha sido director de la revista de Historia Militar Despertaferro, Edad Moderna. Así pues es un gran conocedor de los tercios y se centra muy especialmente sus estudios en las aportaciones del contingente irlandés en los ejércitos nacionales. Cuando quieras, Eduardo. Ahora. Ahora está apagado. Sí. Pues, mi general, con su permiso, Magdalena, Víctor, pues, bueno, ya han hablado los 2 conferenciantes, ambos han hecho mucho por los tercios, don Enrique, profesor emérito de la Complutense, y Fernando Martínez Lainez. Y bueno, yo voy a hacer un poco la continuación donde lo han dejado los 2, que es, bueno, primero voy a hablar un momento del historiador Geoffrey Parker. Es el gran historiador junto a René Quatrefages de los tercios y escribió su tesis doctoral sobre los tercios españoles, los tercios en Flandes y el Camino Español, pero en ese libro loaba los tercios. Luego, años después, escribió un libro sobre la Revolución Militar y ahí parece que de repente había olvidado todo lo que había estudiado y, bueno, tiene una serie de puntos, ese libro, de los cuales ha hecho mucha incidencia Fernando, y es la teoría de la Revolución Militar. La teoría de la Revolución Militar es lo que intenta decir es que hay un momento, no sabemos para él una revolución cuánto tiempo puede durar, porque la revolución que él habla dura 200 años, yo no conozco ninguna revolución que haya tardado tanto tiempo en producirse, pero bueno, vamos a lo que él dice, que primero se inicia con la infantería, hablando de los suizos, como nos ha explicado Fernando. Luego basa también esa revolución militar en el uso de la traza italiana, es la nueva sistema de arquitectura, lo que en aquella época realmente se llamaba la arquitectura a la moderna. Lo de arquitectura italiana, la traza italiana, se lo ha inventado él. Si se coge cualquier libro de la época que trate la arquitectura militar, no va a encontrar nadie en ningún sitio una persona que diga esto es la traza italiana. Luego, por último, él no ve al ejército español, que como bien ha dicho Fernando, lleva luchando desde 1495-98 en Italia. Luego, pues bueno, va a ir por donde vaya el emperador, luego Felipe II, Flandes. Pues él no ve que este ejército haya sido el iniciador de esa revolución militar. Él dice que es el ejército holandés. El ejército holandés podemos poner su fecha de nacimiento alrededor de 1588, 84, más o menos. Para eso, pues ya casi hacía un siglo que estaba en pie lo que sería el primer ejército moderno, que es el español. Bueno, después de meterme un poco con Parker, pues voy a ir a por qué digo que este señor está equivocado. Lo primero para no repetir lo mismo que han dicho mis predecesores, pues decir que la Orden de Génova lo que va a hacer va a ser crear una estructura la cual es muy fácil de copiar y que va a ser copiada en cada vez que necesite un cuerpo de expedicionario uno de los reyes. Por ejemplo, cuando se inicie la Guerra de Flandes en 1567, se dé la orden de que tiene que ir el ejército de la monarquía a acabar con la sublevación religiosa y civil, pues lo que se va a hacer va a ser coger partes de los 3 tercios de los que antes se han hablado, el tercio de Lombardía, el tercio de Nápoles, el tercio de Sicilia, más o menos va a ser la mitad, y se van a enviar a Flandes. Estos 3 tercios, bueno, al final acabarán siendo poco a poco disueltos. Se le va a sumar uno más, el tercio de Cerdeña, pero el tercio de Cerdeña dura en Flandes 1 año y poco. Pero bueno, a lo que voy. Lo importante es ver cómo esa organización que crea, más que crear, que ya da por cerrada, mejor dicho, el emperador Carlos V, pues va a ser utilizada allá donde sea necesaria. Menos en lo que sería la conquista de América, que va a ser una conquista más o menos, entre comillas, privada. Solo va a haber unos tercios y va a ser
a partir del siglo XVII, destinados en América del Sur, en Chile, en la frontera con lo que va a ser llamado el Flandes indiano, y en Asia lo que va a haber va a ser compañías sueltas, no va a haber unos tercios. Las compañías que normalmente presidiaban Manila, presidiaban las Filipinas y luego se mandaban pues donde fuera necesario. Por ejemplo, cuando a principios del siglo XVII se produce la guerra en las Molucas, por lo que se va a mandar van a ser compañías sueltas, no se van a mandar tercios como tales. Lo que hay que pensar, y es también el fallo de la historiografía anglosajona, es que ellos ven al tercio como una unidad de combate, y eso en realidad no es así. El tercio no es la unidad de combate. La unidad de combate va a seguir siendo la compañía, como les decía, en Asia, por ejemplo en el norte de África o en muchos otros destinos. No va a haber tercios como tales, sino lo que hay son compañías. Los tercios, la ventaja que tienen sobre, por ejemplo, los piqueros suizos, y es la razón por las cuales barren a los piqueros suizos, es que tienen una compañía, es un microejército. Un microejército para lo que es aquella época la infantería. Tienen sus, como bien ha dicho Fernando, tienen sus picas, tienen sus arcabuces. A partir de 1568, por orden del duque de Alba, van a tener también 15 mosquetes por compañía, y eso lo que va a hacer es que tienen plena capacidad para luchar una compañía si tiene número suficiente. Las ordenanzas, ¿qué es lo que dicen? Bueno, 250 soldados, 12 compañías es igual a un tercio. Realmente eso no fue así. Bueno, en los estudios que he ido haciendo, pues se puede ver cómo cambia todo dependiendo del año. En 1557, en la campaña de San Quintín, el tercio de Navarrete va a tener 24 compañías, 4.472, perdón. 24 compañías, 4.472 soldados. 12 compañías o 250 soldados nos darían 3.000. Yo es la única vez que he encontrado que hubiera tercios de más de 3.000 hombres. Normalmente, y como pueden ver 10 años después, 1567, el tercio de Lombardía, uno de los tercios o una de las partes del tercio que se envía a Holanda, va a tener solo 10 compañías y 2.000 soldados. Casi 20 años después, el tercio de Mondragón, que es el tercio, por así decirlo, el tercio viejo en Flandes, tiene 27 compañías, nada menos, pero en cambio solo tiene 1.215 soldados. O sea, tiene más compañías que el tercio de Navarrete, que tenía 4.472 soldados y 24 compañías, pero en cambio pues tiene bastante menos incluso de la mitad de los soldados que contaba Navarrete. 1596, 10 años después, el tercio de Mejía tiene 16 compañías, 1.480 soldados. 1607, el tercio de Antúnez, 10 compañías, 1.349 soldados. 12 años después, ese mismo tercio, el tercio de Antúnez, va a tener 17 compañías y 1.331 soldados. En 1643, después de la batalla de Rocroi, uno de los tercios que lucha en la batalla de Rocroi, el tercio de Belandia, tiene 12 compañías. En ese momento solo tiene 585 soldados. Es uno de los que, por así decirlo, han sufrido bajas, pero no es el tercio que más bajas ha sufrido en la batalla. Y en 1647, el tercio de Bonifaz, 20 compañías, 1.210 soldados. Como se puede ver, desde pues, el último cuarto del siglo XVI y durante el siglo XVII, los tercios van a tener un número realmente indefinido, por mucho que las ordenanzas, por ejemplo, la ordenanza que da el conde duque de Olivares, que vuelve otra vez, quiere mirar hacia el pasado y vuelve a decir lo mismo, 12 compañías, 250 hombres por compañía, eso no se puede llevar a cabo. España se va a ver, sobre todo a principios del siglo XVII, con un problema, una peste, hay reducción del número de hombres que se pueden alistar en el ejército, y bueno, eso lo que va a crear va a ser que cada vez los tercios sean más pequeños, sean más manejables, hay más compañías, hay más oficiales. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se va directo, pero sin querer, a lo que sería la creación del ejército del 18, podemos decir. El ejército del 18 los regimientos son más pequeños. Los ingleses, ¿qué es lo que les pasa? Pues que ellos siguen diciendo que en el siglo XVII los tercios tenían 3.000 hombres. Yo no he visto ninguno. Y he estado en Simancas
unos cuantos años mirando las muestras de ejércitos y no he visto más de, 1.500 ya se daban con un canto en los dientes. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que no se le está viendo y no se está teniendo en cuenta, como se debería tener en cuenta, el ejército de la monarquía hispánica fuera de España. Los tercios, es verdad que decimos los tercios y pensamos en los tercios españoles. A partir de 1598 va a haber tercios borgoñones, se les concede el pie de tercio, lo hace el archiduque Alberto, se le concede a los borgoñones y después a los valones en 1602 se les concede el pie de tercio. ¿Qué es eso de conceder el pie de tercio? Pues que en vez de estar organizados como un regimiento, el regimiento, por así decirlo, solo tiene lealtad real hacia el coronel de ese regimiento. Si le das el pie de tercio, lo que estás haciendo es que sean leales, no al coronel del regimiento, tampoco van a ser, o sea, son leales, pero el fin último no es la lealtad hacia el maestre de campo, sino que va a ser hacia el rey. Entonces lo que estás haciendo es todavía abrazando con más fuerza y con más vigor esa multinacionalidad de los tercios. Que pensar que va a haber acabando tercios de españoles, borgoñones, valones, luego serán los italianos, los italianos son antes, perdón, tercios irlandeses, tercios escoceses y tercios ingleses. Entonces, claro, el estar diciendo que es el ejército español, nosotros mismos estamos haciendo un sinsentido. Hay que pensar que, sobre todo en el siglo XVII, el esfuerzo es un esfuerzo multinacional. Hay 3 grandes ejércitos en el siglo XVII, uno va a ser Flandes, otro va a ser Milán y otro va a estar aquí en la península ibérica, en Cataluña. En esos 3 ejércitos nunca va a haber solo soldados españoles. Tenemos que meter siempre al resto del contingente, que van a ser, pues, dependiendo de la fecha, lo que más fácil sea reclutar, o incluso, que muchas veces los olvidamos, dentro de los tercios españoles sí que se va a aceptar a los soldados portugueses. Por ejemplo, el tercio del que antes les hablaba, el de Simón Antúnez. Simón Antúnez es portugués y él va a llevar a muchos soldados portugueses. Los portugueses nunca lucharon, por así decirlo, en tercios portugueses porque se les consideraba de la nación española, igual que catalanes, igual que aragoneses o igual que vascos. Las armas, bueno, pues como ya es una cosa que nos ha comentado Fernando, voy a pasar de ello. Y luego lo que sí que quería hacer mucho hincapié, porque es otra cosa que el señor Geoffrey Parker pasa de puntillas para decir que el ejército holandés es mejor que el ejército de la monarquía, es el entrenamiento. El entrenamiento va a ser, desde muy pronto se va a llevar a cabo. Tal vez no tenemos o no se nos dejó en aquella época escrito cómo tenía que ser el entrenamiento, pero sí que sabemos que se entrenan. Por ejemplo, yo encontré unas cartas del gobernador de Fuenterrabía, que en el siglo XVII, 1630, él habla como una parte de soldados nuevos que han llegado los está entrenando para que ya sepan lo que es manejar el arcabuz, el mosquete o la pica. Hay que pensar, la pica es un arma de 6 metros, 6 metros y medio, 7, dependiendo. Yo no me creo que alguien coja un palo de unos 7 metros y sepa usarlo sin antes haber entrenado. Que las armas de fuego eran mucho más fáciles que usar que los arcos largos, por ejemplo, desde luego. Un arcabucero, en una semana, 2 semanas, ya sabías que iba a poder dar en el blanco. Un arco largo, pues se necesitaban un montón de años para entrenarse. Y poco más. Me queda bastante, pero la verdad es que prefiero que pregunten el público. Bueno, muchas gracias, Eduardo, como siempre, por tu disertación, muy interesante. Y como acaba de decir, pues damos pie a las preguntas. Les pediría, por favor, que fueran lo más concreto posible para las preguntas, porque disponemos de muy poco tiempo. A las 8 tenemos que terminar la sesión y nos quedan pues poco más de 15 minutos para las preguntas. Desgraciadamente se ha caído el sistema online, así que no podemos recibir preguntas del exterior. Las preguntas que se hagan en la sala son las que se van a contestar. Por favor, levanten la mano los que deseen hacer alguna pregunta. Buenas tardes.
agradecer mucho a los ponentes la intervención que han tenido. Y si me permiten una pregunta concreta es: ¿hasta qué punto los tratadistas del siglo XVI y XVII, como por ejemplo Martín de Guiluz, de verdad sus textos se llevaron a la práctica? ¿Son solamente teóricos o son realmente prácticos? Gracias. No sé si va dirigida la pregunta. No sé si va dirigida la pregunta a algún ponente particular. Perdón, a cualquiera de los tres ponentes que quiera responder al respecto. Bien, yo creo que los tratadistas nuestros están escribiendo sobre una experiencia que tienen. La mayoría de ellos son soldados y están reflejando en sus escritos la vivencia que han tenido en campaña y en los campamentos. Evidentemente, en esos tratados hay también una desiderata, el deseo de mejorar la realidad militar del momento, que en ocasiones la extreman porque cuando están escribiendo están pensando también en la posibilidad de que se reconozca lo que han hecho y que de alguna forma se premie esa trayectoria militar que han tenido y los conocimientos que están exponiendo. En este sentido, yo creo que el más representativo es Marcos de Isaba, que escribe El cuerpo enfermo de la milicia española. Y ahí pone de relieve una serie de problemas y de deficiencias que no son exclusivas del ejército español de entonces. Eso se da prácticamente en todos los ejércitos de la época. Entonces, en resumen, yo creo que en esos tratados hay una buena carga de experiencia y de realidad y al mismo tiempo también un deseo de mejora y, ¿por qué no decirlo?, de medrar, porque casi todos ellos escriben ya al final de su vida y quieren un reconocimiento. Y bueno, muchas gracias por las presentaciones e igualmente para cualquiera de los tres ponentes. ¿Podrían confirmarme lo que he leído, que el camino español, además de tener un aspecto logístico, también tiene un aspecto de entrenamiento en el sentido de que las nuevas levas, los nuevos reclutas de España, el famoso dicho de Castilla mi cuna, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura, eran llevados a Italia para foguearse, y las tropas que se llevaban a Flandes cuando ya empezó la rebelión eran tropas ya con cierta experiencia y ya con la capacidad física de aguantar el desplazamiento hasta Flandes. Gracias. Bueno, pues contestando a la pregunta, uno de los mejores logros del sistema de combate, el sistema de los tercios a través del camino español, era precisamente esta especie de noria que se establecía cuando los veteranos y los bisoños, los novatos, los reclutas nuevos, pues digamos se juntaban. Eso implicaba que cuando una parte de un tercio salía, siempre tenía una especie de reserva de reclutas nuevos, de refresco, que llegaban y que, si no estaban combatiendo, pues esos reclutas se entrenaban en el cuartel, en el presidio, que llamaban entonces, que les tocara en suerte, y ahí iban. La enseñanza era puramente práctica y los veteranos enseñaban, con sus oficiales, enseñaban a los reclutas, pero era, como digo, una enseñanza básicamente práctica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los tercios del Camino Español que marchaban a Flandes, pues marchaban juntos reclutas con veteranos, los soldados viejos que se llamaban. Y entonces eran estos soldados viejos, en muchos casos hay que tener en cuenta que el camino este podía durar varios meses e incluso podía haber enfrentamientos o podía haber paradas largas de los presidios, etcétera, etcétera. Esto lo que implicaba es que se suponía que los bisoños, que en muchos casos, en condiciones y tal, también desertaban, porque había bastantes deserciones a lo largo del camino durante algunos años, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Pero, como digo, los bisoños eran los que entraban en esta especie de noria y iban a lo largo del camino, iban aprendiendo de los veteranos.
que eran los que les enseñaban el manejo de las armas y los que les enseñaban cómo había que combatir, cómo había que protegerse, cómo había que buscarse la vida en las camaradas, en el abastecimiento, digamos, de los víveres, etcétera, etcétera. O sea que, respondiendo a la pregunta, sí, o sea, esa enseñanza, que insiste en la puramente práctica, es una enseñanza que se repetía continuamente y que además estaba establecida como una especie de costumbre inveterada, y así funcionaba, digamos. El reclutamiento era otra cosa, pero una vez que ya se estaba, digamos, en el presidio o en el tercio donde le tocara al soldado estar, al bisoño estar, ya el bisoño tenía que buscar la vida solamente con las enseñanzas de los veteranos. Por lo que yo he podido ver en la formación de un infante, y concretamente del que va a ser enviado a Flandes, pues podemos distinguir como tres periodos. Una vez que se recluta aquí en España, los oficiales de la compañía, mientras lo llevan a Italia, le están enseñando pues lo que es la formación de la ideología y del espíritu del soldado. Entonces, que tienen que obedecer a los oficiales, que tienen que amar a Dios, que tienen que defender la religión, que tienen que ser portadores de las virtudes militares, que esas son imperecederas de todo tiempo, hasta que llegan a Italia, normalmente a Nápoles o a Milán, que son los dos grandes centros donde van a ser instruidos en la manera en que nos acaba de decir Fernando. Van a ser entrenados, van a ser instruidos en lo que son el manejo de las armas que van a utilizar, tanto la pica como el mosquete o la espada o la espada de mano izquierda, la daga, en donde los soldados españoles fueron auténticos maestros. Y luego, concretamente en el camino español, aparte de continuarse ahí, lo que se están ensayando son los grandes movimientos del tercio en campaña. Entonces, unas veces van en batalla, otras veces van en el centro, otras veces van en retaguardia, y van haciendo los distintos movimientos que se les van a exigir, digamos, de orden cerrado, lo que en una batalla campal les van a pedir una vez que ya estén destinados en Flandes, en una de las ciudadelas que levanta el duque de Alba o en alguna de las plazas de guarnición. Y claro, esta parte que nos ha señalado Fernando es clave. Es clave. Ahí los veteranos juegan un papel importantísimo, porque son los que le van a enseñar todas las triquiñuelas de cómo se maneja un arma, lo que no aparece en los manuales de esgrima ni en los manuales al uso. Es lo que han aprendido ellos en la batalla y lo que van a transmitir. Y la pena es que no tengamos un manual del manejo de la pica, porque la pica podía ser de una versatilidad enorme. Y es una pena que aparezca cómo se maneja una espada o cómo se maneja un mosquetón o un arcabuz o un mosquete, pero sin embargo no tengamos el manejo de la pica. Pues también lo que quería decir es que también era muy importante, como ya han dicho ellos dos, los veteranos, pero también hay que tener en cuenta que el ejército, los tercios españoles siempre van a tener un alto número de oficiales reformados, oficiales que han perdido su capitanía, no porque se haya comportado mal la capitanía, sino porque muchas veces se reformaban porque se quedaban sin los efectivos suficientes, y esos son los que van a formar las primeras líneas en el combate. Muchos de ellos son los que van a llevar el peso del combate con la pica, y en cambio pues el soldado ya no, pues que no es ni noble ni tampoco ha sido oficial, pues va a ser normalmente el que maneje las armas de fuego. Eso, por ejemplo, se ve muy bien en las campañas de Farnese en Francia, que lo más granado del cuerpo de oficiales está luchando al lado de los soldados, no están fuera del combate, sino que están dentro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero preguntarte, Eduardo, con respecto a lo que has explicado. ¿Hay una pregunta?
Perdón. Buenas tardes, señor. Le quería hacer una pregunta desde el punto de vista mío, que soy una persona que no tengo estudios historiográficos, entonces, sobre todo al último ponente. Los tercios llevaban zapadores, artilleros, si llevaban también intendencias, servicios sanitarios, eclesiásticos. ¿Qué hay de todo eso? ¿O no llevaban? No, a usted. No, llevaban de todo. Lo único es que, a ver, como dijo el profesor Martínez Ruiz al principio, nos equivocamos porque muchas veces decimos simplemente los tercios. Y los tercios era una parte del ejército. El ejército, claro que tiene zapadores, minadores, artillería, todo lo que se necesitaba, todo lo que tenía cualquier ejército. Que las unidades de élite, que es lo que ha dado el nombre de los tercios, eran los tercios, sobre todo los españoles. Pero hay que pensar que, por ejemplo, en la campaña que antes se ha hablado de ella, en la campaña de San Quintín, hay soldados combatiendo para Felipe II, españoles, borgoñones, valones, flamencos, italianos, alemanes e ingleses. Está justo casado con María Tudor y va a llegar un contingente de tropas inglesas. Dentro de los ingleses va a haber unos 600 zapadores y minadores que van a estar abriendo túneles e intentando volar las murallas de San Quintín cuando ya después de la batalla se decida que hay que tomar la ciudad. El ejército de la monarquía era un ejército, pues como era el resto en el sistema, pues que tenían sus cuerpos. Eso sí, muchos de los oficiales tan pronto estaban mandando infantería, los capitanes, como si tenían conocimientos de matemáticas y de geometría, podían dedicarse a la artillería, o incluso, que era lo más normal, una vez que habían estado unos años de capitán de infantería, lo más normal es que se les nombrara capitán de caballería. Ahí no hay un cuerpo tan diferenciado como posteriormente de caballería e infantería, sino que también le ocurre a los soldados. Muchos soldados veteranos van a acabar siendo soldados montados, por así decirlo, como decían en la época, ya se habían ganado el poder ir en caballo. Bueno, me gustaría hacer la última pregunta por el tiempo que queda, que solamente son 3 minutos. Eduardo, lo que te quería preguntar, quizá tiene relación con esta pregunta que han hecho, esta última. Lo que has explicado, no sé si se me oye, lo que has explicado al final de la apertura de los tercios a otras naciones, ya terminando el siglo XVI y empezando el XVII. ¿Esto tiene alguna relación o se puede considerar que es el inicio de la decadencia de los tercios? No. Quizás. No. Se puede ver por ahí, pero yo más bien es al revés. Yo creo que es que el siglo XVII es el momento que la monarquía hispánica se consolida como una monarquía internacional. A mí me pasa. Yo sigues pensando, porque es como nos han enseñado, yo hice la EGB, pues desde la EGB España pues es un país y tú sigues pensando con ese pensamiento decimonónico de un Estado-nación. Pero en aquella época hay que pensar que el rey era rey de Castilla, rey de Aragón, pero luego era duque, conde, y lo que, dependiendo del sitio sobre el que gobernase, tenía un título u otro. Hay que pensar que, y es una cosa que también ayudaría a romper la leyenda negra de la monarquía española, es que muchas veces se piensa en la monarquía española como opresora, pero no pensamos en que la monarquía española es capaz de atraer no solo a los súbditos, que serían pues todos los de la península ibérica, incluidos los portugueses, como he dicho antes ya cuando Felipe II pasa a ser rey de Portugal, sino que también incluso el enemigo, supuesto enemigo, que al principio, bueno, a mediados del siglo XVI, que son los flamencos, pues bueno, va a haber partes de flamencos que se van a pasar a servir a los reyes de España. En Italia pasa 3/4 de lo mismo. Por un lado hay súbditos, el rey de España es rey de Nápoles, pero también va a traer a aliados que van a proporcionarles soldados. Y sobre todo se ve esa potencia que sigue teniendo la monarquía hispánica en el siglo XVII, por mucho que se nos quiera vender la moto de la decadencia, es que ha habido 3 naciones que yo he nombrado
que nunca se hubieran puesto al servicio de la monarquía española si no hubiera sido por la potencia que tenía, ingleses, escoceses e irlandeses. O sea, el inglés, ¿por qué se pone al servicio de Felipe III? Pues los ingleses se ponen al servicio de Felipe III porque es el defensor de la catolicidad, y ellos creen que si hay una posible guerra entre Felipe III y Jacobo I, España podría ganar. Entonces no estamos hablando de ninguna decadencia. O, por ejemplo, los irlandeses. Los irlandeses, cuando van a cambiar de chaqueta, va a ser alrededor de 1650, cuando la monarquía ya no sea tan potente, ya empieza a estar un poco agotada de llevar pues 150 años en guerra casi continua, y va a ser en ese momento cuando su fidelidad hacia el rey de España, que llegan a decir que es rey de... O sea, los irlandeses dicen que el rey de España es rey de Irlanda. Van a pasar su fidelidad a Luis XIV. ¿Por qué? Porque Luis XIV en ese momento pues es el más potente y el que tiene en realidad más dinero.